En los 90 todo ardía, la calle, la política, las opiniones. Hoy, 30 años después, le hemos dado una vuelta completa, pero con más rabia, más redes sociales y menos vergüenza. ¿Será que estamos frente a una violencia política disfrazada de progreso? Bienvenidos a los nuevos 90. Yo soy María José Cabarcas y esto es Análisis Infiltrado. Nos encontramos con el doctor Demar Córdoba, abogado, periodista, constitucionalista y un gran experto en ponerle la lupa a los temas políticos. Doctor, bienvenido. María José, muchas gracias. Honrado de estar contigo en este espacio y saludos a todos los que nos están viendo y están disfrutando de este podcast para hablar de política a fondo, que es lo que vamos a hacer hoy. Claro que sí, doctor. Vamos a ponerle la lupa a todos los temas políticos que realmente hoy están sucediendo en Colombia. No como los hacen ver los medios o como se está haciendo ver por parte del gobierno. Entonces, voy a empezar con unas preguntas incómodas. A ver cómo nos va. ¿Te consideras de derecha por convicción o por conveniencia? No, de derecha por convicción. Toda la vida. ¿Eres fan de Milei o Bukele? Milei. ¿Quién será la nueva presidenta de Colombia? ¿Vicky o María Fernanda? María Fernanda Cabal. ¿Crees que Álvaro Uribe se retira de la política o continúa vigente? No. Álvaro Uribe puso 2 veces presidente y pondrá 3 veces presidente. Sin duda. Claro que sí. ¿Duque o Petro? No, pero ¿qué es eso? Duque. Entonces, no, doctor, abramos este gran podcast con hablar qué significa para usted el establecimiento. El establecimiento es esa cosa rara, inexistente, imposible de localizar. Nadie sabe dónde está nunca, pero existe el establecimiento. El establecimiento pone y quita presidentes. El establecimiento mueve la política detrás de la política. El establecimiento, quizá el que mejor pudo acercarse a lo que es el establecimiento fue Álvaro Gómez Hurtado. Porque Álvaro Gómez Hurtado hablaba de un establecimiento, y bueno, un establishment siempre ha existido, que era como una mano negra, poderosa, que movía los hilos de la alta política. Uno se atrevería a pensar que de pronto, cuando la gente dice es que queremos un presidente de tal y cual manera, el establecimiento se mueve. Y en funciona, torno a eso. Claro, en torno a eso. Y de pronto copa la necesidad y dice, bueno, este es el perfil que quiere Colombia y ahí lo tienen. ¿Usted cree que el presidente Petro lo puso el establecimiento o lo puso el pueblo, como él lo menciona, porque se llena de ganas cuando hace sus discursos mencionando que es el presidente del pueblo? Pero yo creo que el presidente nos miente. Sí, totalmente. El presidente no es del pueblo. El presidente no es del pueblo, no, nunca. El presidente es de las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas y algunas fuerzas que pueden denominar sociales que tienen alguna injerencia. Pero no, eso no es así. Gustavo Petro es establecimiento. Tan es establecimiento que se rodeó de la clase política más... voy a decir una palabra fea, pero por favor admítanmela. Adelante. O censúrenla si quieren. Más podrida de la política colombiana. Cuando uno se rodea de Roy Barreras, de Armando Benedetti, de el embajador de Gustavo Petro en Francia, que fue ministro del Interior, Alfonso Prada, de Juan Fernando Cristo, de Luis Gilberto Murillo, cuando uno se rodea de toda esa clase política que ha vivido del gobierno de turno, porque uno los ve y han pasado por todos los gobiernos. Esta gente fue la más uribista. Son los camaleones, claro, de la política. Si uno se acuerda de Armando Benedetti, Benedetti es uña y mugre o fue del expresidente Uribe, igual que Roy Barreras. Y entonces resulta que de un día para otro son petristas. Y mañana si gana, demos nombres cualquiera, Vargas Lleras volverán a ser vargalleristas porque además estuvieron con Vargas Lleras en su momento. Y si gana María Fernanda Cabal, serán cabalistas. Y ahí se lo pasan. Y si gana todavía. Vicky, serán de Vicky. Sí, pero por supuesto. Entonces cuando dicen es que yo gané y soy el presidente del pueblo, él es una pésima imitación de Jorge Eliezer Gaitán. Quiero en este punto hacerte algo muy curioso que generó en mí el libro de María Paula Correa. Y es que, y de Duque, en
donde menciona todo el tema de la campaña, ellos dicen que los grandes líderes tienden a aprenderse estos discursos de Gaitán, de Galán, de Bolívar, a la perfección. Pero yo creo que este presidente ha sido el único que, si bien se lo sabe, ha sido el peor imitador de ellos. Sí, total. Primero porque él tiene un excelente concepto de sí mismo, que eso es grave en un político. Un político no puede tener mejor concepto de sí mismo del que tiene la gente sobre él. Y él es eso, él sobrepasa su propio concepto. Y además él se siente el mesías de la política colombiana. Sí. Él es el redentor, el descubridor, qué palabra tan mal dicha, el descubridor. Pero que no ha podido descubrirse ni él mismo, ni salvarse a él mismo, ¿no? No, en lo absoluto. Porque cuando eres la copia de Temu, vendida al peor precio, eso es lo que consigues. Pero es que además Petro no necesita hablarle a la clase política colombiana tradicional, dice él. Yo no le hablo a la clase política, pero obvio que sí. Pero hace parte de la clase política. Pero claro, tradicional. o sea, Petro llega al poder con el apoyo de Juan Manuel Santos. Exacto. Porque Santos recibió el apoyo de Petro en el 2014 para su reelección. Porque Santos además recibió el apoyo de Uribe cuando se lanzó a presidente. Claro. En la primera pero vuelta. entonces la clase política, si uno la analiza desde 1980 y los que quedan vivos de aquella época que hacían política en este país, como Humberto de la Calle, como Rafael Pardo, como Horacio Serpa, es la misma cosa. O sea, esta gente ha venido acompañando la política los últimos 40 años y lo más simpático es que, por ejemplo, volviendo al caso de Petro, se venden como los salvadores o los nuevos modelos de la política. Gustavo Petro lleva 30 años viviendo del Estado. Total. O sea, Gustavo Petro fue guerrillero a los 17 años. De hecho, hay una cosa que, pues espero que no lo lean. No lo hagan porque la verdad pierden su tiempo. Uno se lee la biografía de Gustavo Petro, la autobiografía, Una vida, muchas vidas, que yo he llamado Una vida, muchas mentiras, y encuentra a un Gustavo Petro absolutamente fantasioso. Sí. O sea, cuando uno ha visto a Constantino y a otras figuras, Alejandro Magno, uno dice, estos son bobos. Petro es superior a eso. Petro narra que a los 7 o a los 8 años le daba clases de filosofía a sus profesores, que porque ellos no sabían de qué estaban hablando. No, Petro O sea, está es un mito, enlodado un en ese egocentrismo, pero además yo quiero ver cómo ese egocentrismo ha venido torpedeando cada uno de los pasos de este gobierno y ha prometido a través de su filosofía y sus discursos en cada uno de sus eventos, que además son alejados de la realidad del país, ha venido prometiendo cosas que no ha podido cumplir. Claro que no las va a cumplir. Que hoy no las va a cumplir, No. que ya no le queda el tiempo, pero además con medio gabinete preso. ¿Qué piensa usted de eso? Nunca antes visto. Yo creo que ha sido el gobierno con más capturas in situ, en medio del gobierno, y tiene a todo el país conmocionado. Mire, cuando se hace la política para servirse y no para servir, esas cosas pasan. Cuando se promete que va a hacer un cambio y que va a llegar a cosas extremas como la paz total. No existe la paz total. Pero además pactó con lo peor de la clase política, ya lo dijimos. Benedetti y todos los que acompañaron a Santos, que los acabo de mencionar. Pero pactó también con el crimen. Porque cuando usted escucha al ELN decir, es que nosotros pensamos que es bueno hablar de una reelección y apoyamos a Gustavo Petro para que llegara al poder, uno dice, ¿de qué lado están? Pero uno ve a las FARC y dice, Calarcá lo decía hace un par de meses, es que hay que pensar en un proyecto de 2 o 3 veces más Gustavo Petro. Claro que toda el lampa, toda la criminalidad que él ha protegido con su modelo de paz total, quieren reelegirlo porque además le abrió la puerta a un problema que es el de la violencia en Colombia, que es el narcotráfico. 300.000 hectáreas de coca en Colombia, más de 3.600 toneladas métricas de cocaína. Esto es de lejos el PIB de cualquier potencia mundial, lo que Colombia produce en narcotráfico. No. Mire, por cada hectárea, un dato, por cada hectárea salen 7 kilos de cocaína por cada hectárea. Espantoso, pero además los grupos armados se han fortalecido. Si antes estaban en 15, 16 departamentos de los 32, hoy están en los 30.
30. Estamos en estos momentos, tenemos presencia grave de grupos criminales en más de 800 municipios hoy en Colombia. Y tenemos de los 1.121 municipios, tenemos presencia en esos 800, en los 30 departamentos de los 32, pero además de ese fenómeno tenemos un problema, y es que Colombia hoy tiene 800 bandas criminales y 4 grupos terroristas. ¿No? Fortalecidos. ¿Qué nos dejó el acuerdo de las FARC? Mira tú. Dijo Santos que había acabado con las FARC. Y Petro dijo, acabó con las FARC, pero faltó acabar con el ELN. Yo acabo con el ELN en 3 meses. Pero ¿qué tenemos de esa cuenta de Santos FARC y Gustavo Petro ELN? Cuando el expresidente Uribe terminó su presidencia, en el 2010, Colombia tenía 49.000 hectáreas de coca. Gustavo Petro, después de Santos en el 2015, suspendió el proceso de bombardeos y de fumigación aérea. Sí. Y eso devino en que tengamos las 300.000 hectáreas que tenemos hoy de coca sembrada. De 49.000 a 300.000 hectáreas. Somos el país potencia mundial, es así, no de la vida, sino del narcotráfico. Y de la muerte. Claro, por cuenta de eso. Más de 260 líderes asesinados en 3 años de gobierno de Gustavo Petro, cuando decían nos están matando. Entonces el fenómeno del narcotráfico que él ha protegido con la excusa de la legalización, porque Gustavo Petro es un romántico de la legalización. Él se autopercibe como un revolucionario, y como combatir el narcotráfico no es revolucionario, aprobarlo sí es revolucionario. Pero claro, ningún país del mundo está dispuesto a decirle sí al narcotráfico. Este fortalecimiento a los grupos armados, este crecimiento en los cultivos de coca, hoy nos tiene en este capítulo, en los nuevos 90. Le hemos dado la vuelta 30 años después a la violencia política. ¿Qué piensa usted de todos estos hechos que han venido pasando? Como el atentado del doctor Miguel Uribe, el periodista de Cali. Tenemos un líder social, un activista político también en Santiago, que fue herido en Antioquia. Definitivamente hoy no podemos expresarnos. Es que era lo que debía transcurrir. Miren, cuando yo les hablaba a ustedes del transcurso de Gustavo Petro, que se vendió como el progresismo, como el nuevo líder de una cantidad de desubicados mentales, de prófugos del ácido fólico, que creyeron que efectivamente este sujeto era el progresismo. Y es que el progresismo no es estar de acuerdo con el aborto, el progresismo no es legalizar la marihuana, impulsar las drogas. Eso no es progresista es oponerse a eso. Progresista es respetar la cultura del otro. Pero estos sí tienen subvertido el sentido común. Ellos creen que matar a un bebé está perfecto, pero que defender la vida del toro en una corrida está malísimo. Está mal. Entonces, ese tema de subversión que ellos tienen interna, la tienen además muy adentro, al punto que son ecópatas. Y entonces hablan de vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a hacer lo posible porque este mundo no siga contaminándose. Y resulta que no se baja del avión. El presidente que más ha viajado en el mundo es Gustavo Petro, que perfectamente pudiera no hacerlo, pero pues él tiene que viajar, tiene que darse bomba. Entonces yo no sé por qué le creyeron que eso era progresismo, y creyeron que Gustavo Petro realmente podía hacer alguna transformación social. ¿Quiénes están de acuerdo con el modelo Petro? Pues en esencia, los vagos y los violentos. Los vagos porque siempre están esperando que haya un Estado que les dé y les regale una migaja de cualquier cosa. Y los violentos porque a fin de cuentas él no combate el narcotráfico, que es lo que estamos diciendo, porque él cree que lo que hay que hacer aquí es legalizar el narcotráfico. Él insiste en la teoría que solamente le cabe en la cabeza a Gustavo Petro. El whisky y el azúcar son peores que la cocaína. 2 cosas. ¿Lo dice por ignorancia plena o por conocimiento de causa? Y me quedo con lo segundo. Bueno, doctor, yo quiero también que podamos mirar más a fondo qué pasa con estos discursos de odio. Si bien aquí en Colombia matar paga, porque ese ha sido el lema de este presidente, y también ser inteligente no hace parte pues de la oportunidad real. Hoy los discursos, las masas que el presidente está moviendo, ese fracaso que ha tenido con la paz total, ha abandonado a los jóvenes, pero no se ha encargado no solo de herir a su público, que lo ha venido apoyando aparentemente con una esperanza de cambio, sino que además no se cansa de arremeter contra el establecimiento, de arremeter contra los congresistas, de arremeter con quien piensa distinto,
Pero todo esto con un mensaje subliminal y es la bandera de guerra. Yo hice un video que se llamó Mantenido y Vago, refiriéndome al presidente de la República. Evidentemente. ¿Por qué lo decía? Porque Petro, toda su vida después de ser guerrillero, fue establecimiento. Exacto. Trabajó en el servicio exterior, en una embajada. Intentó estudiar alguna cosa, un curso de verano que él dice que fue una maestría, y ni es maestría, ni es especialización, ni en nada, en lo vaina. Ahora apenas tiene el pregrado en temas de economía, que vaya uno a entender que ese pregrado le funcione, porque él confunde inflación con estaflación y otros fenómenos económicos. En fin, Gustavo Petro es eso, pero ¿por qué le queda el discurso violento? Porque es que no tiene nada que mostrar. Mientras los presidentes se esfuerzan por lograr obras en 4 años de gobierno, Gustavo Petro se ha esforzado por lograr escándalos. Y un escándalo tapa otro escándalo. Mire, en la historia de Colombia no había habido un presidente del que tuviéramos que enterarnos de su más alta intimidad. Esto de que ocurrió en Panamá, cogido de la mano de una persona que no entendemos si era mujer u hombre trans, que seguramente era mujer trans, esa parte de la intimidad del presidente. ¿Y por qué se hizo retratar? ¿Por qué se hizo tomar fotografías? Pero sale su primer canciller, Álvaro Leiva, a decir que es un adicto a las drogas. Primero lo hace de manera discreta, igual que lo había hecho María Jimena Duzán. Luego lo corrobora, pero Benedetti en los audios con Laura Sarabia también lo corrobora. Y entonces todos terminamos con que el presidente tiene problema de adicción a las drogas. Es que es absolutamente macondiano. Al que le gusta García Márquez, eso es macondiano. Eso es impensable. Entonces Petro no tiene nada que ofrecer distinto al escándalo, distinto a las salidas disruptivas, irresponsables, porque es un incontinente verbal. Es un incontinente. Hace poco decidió decir que Marco Rubio está detrás de un golpe de Estado contra suya. Y consecuencia, Estados Unidos lo ha puesto donde tiene que ponerlo. Y no sabe qué hacer. Ahora de rodillas le pide perdón a Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, no sé, usted manda una carta y ni siquiera la hemos visto. No tiene nada que mostrar. Y le queda el discurso incendiario. Porque él, en su trabajo, en el M19, si es que eso se le puede llamar trabajo, en su mundo de Lampa, él era el encargado de hacer las revoluciones y los temas de reclutamiento de menores. Yo lo conversaba con Carlos Alonso Lucio, que fue M19, importante en el M19. Y le dije, ¿por qué Gustavo Petro tiene esa idea de que él fue importante en el M? Dijo, no, nunca un delirio. Dijo, no, nunca fue importante, nunca fue importante. Él no es cierto que se sentaba con Carlos Pizarro y no organizaban nada. A él no le gustó que se llegara a un acuerdo de paz. A él no le gustó. Pero ahora sí quiere tener un acuerdo de paz. Tampoco, no. Disfrazado, porque tampoco lo quiere. No quiere un acuerdo de paz. Lo que está haciendo es pagando favores que le deben porque lo llevaron a la presidencia. Así como alias 19, ese terrorista que está condenado a 12 años por tortura y terrorismo en la primera línea, está diciendo, pero es que quedamos de hablar, quedamos de llegar a unos acuerdos. ¿Por qué pedía la liberación de ellos? Entonces uno dice, no es el presidente del pueblo, Majo, es el presidente del AMPA. Lástima que haya gente que sienta que es su presidente porque votó por él. No, definitivamente hay muchos colombianos decepcionados de este programa de gobierno, pero además porque esto ha venido siendo uno tras otro el tarimazo, haciendo escándalos en su gobierno de corrupción, en su gobierno de temas íntimos, tanto con su esposa como él. Definitivamente no tiene absolutamente nada que mostrar como su gestión. Cero inversión, cero en ejecución, cero en planificación para poder llegar a algo, pero lo que más preocupa aquí es que, bueno, entre risas, el presidente dice que el pueblo lo quiere reelegir y que los golpes de Estado no estarían para tener ventaja en este punto. Mira, el mantenido y el vago es eso. Toda la vida ha vivido del Estado. Estuvo en el servicio exterior, fue representante de la Cámara, fue senador, fue alcalde, volvió a ser senador, toda la vida. Él no sabe qué es crear una empresa. Y la única vez que de pronto tuvo la oportunidad de contar dinero, antes de ser... Fue la maleta de los petróleos. Pero mucho antes de ser establecimiento, pues era cuando cobraban las extorsiones. Es que yo siempre me pregunté en qué cabeza cabe. Como ciudadano se lo pregunto a los ciudadanos. ¿Usted le daría las llaves de su casa a una persona que estuvo en la cárcel por haber cometido delitos? ¿A un violador? ¿A un secuestrador?
a un asesino, usted de un momento a otro dice, venga, cuídeme la casa, ve, aquí le dejo a mi esposa, mis hijos, yo me voy y usted por favor cuide de ellos. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Nadie. Pero claro, como vendieron el progresismo y que era la figura nueva de la política, que no lo es, porque el M-19 duró 30 años luchando para llegar al poder y lo logró, porque eso es Gustavo Petro. Claro. Y si ves Carlos Ramón González y una veintena de funcionarios, el director de la UNP, entre otros, todos tienen su pasado en el M-19. Y claro que uno cree en la paz, pero ojo, en la paz con justicia. Sin impunidad. El Papa Juan Pablo II decía que la única forma de que hubiera paz era que primero hubiera justicia. Y es lo real. Ellos no tuvieron justicia, no hubo justicia alrededor del proceso. Y yo creo que eso es lo que más daño le ha hecho a Colombia. No es buen ejemplo que personas de dudosas calidades lleguen a los más altos cargos de la República, porque precisamente lo que necesitas dar es ejemplo de servicio. Total, y en eso yo creo que, doctor, yo creo que muchos colombianos estamos de acuerdo y espero que en este 2026 sepamos elegir el rumbo que Colombia realmente necesita. Pero vamos a abrirnos un poco más, a dejar estas historias definitivamente tenebrosas, que ya casi acaba la horrible noche, como dice nuestro himno nacional. Y hablemos un poco de esta oposición impecable, implacable que ha venido haciendo la derecha y que le ha venido dando frente sin necesidad de tener tanto esfuerzo, porque definitivamente yo creo que entre la derecha, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría se sientan a ver qué dice el presidente para saber qué va a pasar, porque él mismo dice todo. Entonces sí, claro. no hay mucho de qué buscar, pero sí de qué cortar. Mira, la derecha en Colombia, y que algunos se sientan avergonzados de decir derecha, porque dicen, no somos derecha, nosotros somos centro. Yo creo que hay una derecha y que hay una izquierda. ¿Usted cree que hay un centro? No, porque el centro es el lugar como donde se ubican los políticos para cuando conviene soy de izquierda y cuando conviene soy de derecha. Y ese tipo de moral relativa en la política hace mucho daño. No puede haber relativismos en la política, porque las cosas son como son, ¿sí? Si eres de derecha, voy a plantearte 5 cosas. Eres defensor de la propiedad privada, eres defensor de la libertad de mercado, eres defensor de la vida, eres defensor de la familia, eres defensor de una libertad económica. Eres defensor de eso, eres defensor del Estado. Si eres de derecha, si eres de izquierda, pues lo quieres destruir todo, seguramente. Y entonces se ubica, no, pero es que, a ver, yo sí soy de izquierda, pero más del centro. Y entonces yo no estoy de acuerdo con que haya amnistías a los criminales, pero sí estoy de acuerdo con que planteemos un nuevo modelo de Estado alrededor de una constituyente. Hay unas mezclas rarísimas. Entonces, lo que ha hecho la oposición ha sido aprovechar cada minuto que le da Gustavo Petro, porque todos los da, como lo estabas diciendo. Todo el tiempo da material. Cada declaración es peor que la anterior. Cada escándalo supera al anterior. Es insólito, cada escándalo es insólito. Y hacen cosas que yo te digo, caso Álvaro Leiva revelando unos audios misteriosos, el País América los revela y dice Álvaro Leiva el golpista. Vengan, sean serios, sobre todo los petristas. Le llaman golpista a Álvaro Leiva porque salieron esos audios que filtró la Casa de Nariño, porque los filtró Gustavo Petro, para crear una noticia. ¿La noticia cuál es? Álvaro Leiva golpista. Y entonces las bodegas de Petro, que son una cantidad de chiflamicas ahí diciendo cosas, salen rabiosos. Álvaro Leiva es un golpista, le quieren dar un golpe de Estado. Pero un momento. Hace un par de meses, cuando Álvaro Leiva escribió su última carta, de una cantidad de páginas importantes, diciendo que era drogadicto y contando los episodios de Chile, de Italia, de La Guajira, de Portugal, entonces le decían a Álvaro Leiva, no, es que es un viejo senil, está loco, está desquiciado, él no sabe ni qué se inventa, pobre tipo, ya perdió el juicio. ¿Me explican eso? ¿Por qué para cuando habla de la drogadicción del presidente Petro es un loco desquiciado, pero cuando habla de un golpe de Estado, ahí sí hay que creerle? Esas son las incoherencias del gobierno, pero además me parece que Leiva le hace el juego a Petro y entonces lo convierte en víctima y pobrecito, le van a dar un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Nadie le quiere dar un golpe de Estado a Petro. Queremos es que termine. No, que se vaya. Y que se vaya. No, en la vida real, si en este país hubiera derecho, Petro no sería presidente ya. Sí. O sea, Petro debe haber sido procesado por la Comisión de Acusaciones por varios delitos. Solamente diré uno.
violación de topes electorales, que no es un proceso penal, es un proceso constitucional que la comisión debe haber adelantado y no la adelantó. Gustavo Petro se quedó con la impunidad y la Corte hizo una tareita hace muy poco, respetable lo que hace la Corte, pero dijo, bueno, es que el fuero integral y entonces tranquilo, presidente, quédese con eso, que a usted la comisión de acusaciones lo tiene que investigar. ¿Y dónde está la investigación? Pero bueno, hablemos de quienes conforman la comisión de acusaciones. Sí. Digamos que esas Mira, son cosas que no van a pasar aquí en Colombia. Históricamente la comisión de acusaciones se conocía como la comisión de absoluciones, desde el proceso 8000 con Ernesto Samper. Y absoluciones porque nunca va a pasar nada. No. Y obviamente yo sé que la gente dice, hombre, ojalá pase. Yo estoy de acuerdo, ojalá pase. Yo también, ojalá. Ojalá, sería una extraordinaria noticia para la democracia y demostraría su solidez. Pero entonces hay políticos que dicen, no, vea, mejor que termine, no importa que haya cometido delito, que termine, porque así somos los colombianos, que termine. Pues si perdonamos a los de las FARC que están en curules en el Congreso, pues cualquier cosa puede pasar. Que termine, a fin de cuentas, Petro no hizo tantas cosas malas como estos otros que las hicieron, pero igual están en una curul. No va a pasar nada. ¿Ricardo Robo va a ir a la cárcel? No sé si va a ir a la cárcel. Es el gerente de Ecopetrol, probablemente uno de los salarios más altos del Estado, en sector privado, público-privado que es Ecopetrol. No va a pasar nada. No pasa nada, pero además, doctor, yo lo escucho y me remonto a las frases de mi padre cuando me dice que definitivamente Gustavo Petro es un indefenso de su gabinete, porque su gabinete se encarga de alimentarle sus propios engaños y sus mentiras. Y aprovechemos que usted es constitucionalista, doctor, y expliquémosle a los colombianos la realidad de todo eso, ese escándalo que hay alrededor de la consulta popular, de la constituyente popular, porque ellos no dicen Asamblea Nacional Constituyente, Sí. sino la constituyente popular. Y realmente esa papeleta que quieren ahora incluir en las elecciones, definitivamente Petro ya no sabe qué más inventar, no saben sus ministros en qué más meterlo, pero además él se tilda de... Es un indefenso, parece que no conociera la Constitución de Colombia, parece que no hubiera sido parte del movimiento. No, Petro se vende como constituyente, esa es de las cosas más absurdas. Petro no tiene nada que ver con el proceso constituyente, pero nada que ver. Antonio Navarro Wolf, pues claro que fue constituyente. Y claro que participó. Y sabe qué es lo que dice la Constitución. Gustavo Petro no lo sabe. Si Petro lo supiera, el artículo 2 lo honraría todos los días, por lo menos para proteger en su vida, bienes y honra a los colombianos. Si Petro lo conociera, sabría que hay 3 formas de reformar la Constitución: el acto legislativo, el referéndum o la Asamblea Nacional Constituyente. Y él, con Montalegre, que es perverso, el ministro perverso, se inventa la Asamblea Popular Constituyente, que es una suerte de asamblea que no se puede llamar asamblea, una suerte de golpe de Estado organizado por fuera del marco constitucional para llevar al país a un proceso revolucionario que permita cambiar la Constitución actual. ¿Y cómo lo hacen? A través de la octava papeleta. Es que son tan poquitos de mente que se inventan el término octava papeleta. A ver, es que ¿cuántas papeletas se entregan el día electoral? Primero, ¿de qué día electoral estamos hablando? ¿Del día de elección de alcaldes, gobernadores, concejales? ¿Estamos hablando del día del Congreso de la República? ¿Estamos hablando de la elección del presidente? ¿De cuál? Para saber cuántas papeletas van a entregar, porque de eso va a depender. Se inventa cualquier cosa. No, y si es para presidente sería pero con 2. Con la idea de alimentar la narrativa de unos sectores radicales absolutamente descerebrados que creen que se puede dar un golpe de Estado a través de cualquiera de esos mecanismos. Porque el verdadero golpe de Estado no es el que le quieren dar a Gustavo Petro como él se le inventa. No, el verdadero golpe de Estado es el que quiere dar Gustavo Petro y Eduardo Montalegre con un proceso por fuera del marco constitucional. Pero yo confío, las instituciones colombianas no lo permiten. Han cometido errores infantiles. Vean, por ejemplo, la emergencia económica de La Guajira. Se cayó por cosas obvias. Dice la Constitución Política y el Desarrollo de los Estados de Conmoción Interior, Emergencia Exterior y Emergencia Económica. Debe haber una causa sobreviniente. No había ninguna causa. Y la causa sobreviniente que se inventó Petro, el cambio climático. No habíamos tenido un verano tan extremo. No hablen paja. Porque cuando revisaron... Además, La Guajira pasa en ese verano. Claro, pero además, históricamente hay un récord.
Y cuando revisan el récord, no, pues esto ya había pasado. Entonces no lo hay. En el Catatumbo, ¿qué pasó? Exactamente igual. No, había un hecho insuperable del que no teníamos noticia. No sabíamos que el ELN y las FARC se iban a agarrar y iban a convertir el Catatumbo tenían en la eso. alerta temprana de la Defensoría. Desde noviembre del año pasado, la alerta temprana existía y la Corte les ha dicho, eso ya estaba. Y les han ido tumbando cada cosa para que entienda que las cosas no son como a él le da la gana, sino como el derecho se lo dicta. Pero claro, él cree que tiene suficiente autoridad, pues cuando dijo, es que yo prácticamente soy abogado. Yo estudié en la Universidad Externado y allá es la cuna del derecho en Colombia. Discutible todo lo que dijo, pero reprochable creerse abogado, porque entonces yo diría, pues es que yo soy ingeniero civil, prácticamente, porque yo estudié en la Universidad Católica de Derecho y allá la gente se mueve por el derecho civil, por la ingeniería civil. Eso es ridículo. No, además el presidente tiene ese tipo de salidas filosóficas, utópicas, de su conocimiento, que hacen que los colombianos sigan siendo engañados por tiempo. Pero, Doc, para cerrar, hagamos un cálculo muy pequeño. Entonces, Ay, Dios. ¿qué dice el establecimiento y nuestro experto sobre las próximas elecciones? ¿Será que lo va a decidir Colombia, lo va a decidir Petro o lo va a decidir el establecimiento? Qué fuerte. Colombia sabe qué quiere y sabe qué necesita. Y el establecimiento también lo necesita. Porque es que Petro ni le cumplió al pueblo, ni le cumplió al establecimiento, ni se cumplió a él mismo. Yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Con mucha dificultad Petro pudiera poner un presidente de Colombia. Pero va a primera vuelta. No sé. ¿Cómo van las cosas? Yo no creo que haya una segunda vuelta en Colombia. No, la derecha no va a ganar de entrada. Mire, queda derecha. Mire cómo está complicado el establecimiento. Cuando usted ve a Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, compañero y amigo que fue de Gustavo Petro, haciendo pactos con el MIRA y con el nuevo liberalismo, a ver, sí. O sea, hay unos pactos heavies que uno pensaría que no se iban a dar y hoy los estamos viendo que sí se pueden dar. Mire, el país está en torno a que o eliminan este embeleco absurdo del socialismo del siglo XXI encarnado en Gustavo Petro, lo acaban del país o nos quedamos sin país. Entonces creo que tienen claro que esto no es repitiendo lo mismo. Nos espera definitivamente un panorama bastante jugoso para este 2026, pero doctor, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos sobre la realidad política que está viviendo Colombia, pero mucho más allá, por dedicarnos esas palabras para que Colombia despierte y en el 2026 podamos recuperar a Colombia porque lo necesitamos. María José, a ti y a toda la audiencia que nos ve, muchísimas gracias. Y reciban todas esas palabras con beneficio de inventario, como decimos en derecho. Recíbanlas. La política es una cosa difícil. Hoy, aparentemente, las cosas van de una manera, mañana será de otra, y todos los días un escándalo, todos los días un nuevo elemento que hay que sumarle a todo este problema de la política en Colombia. Bueno, antes de cerrar, ¿usted cree que Laura Sarabia va presa o se salva? Si hay justicia, sí. ¿Y qué va a pasar con Benedetti? ¿Para cuándo? Pues tiene 7 procesos en la Corte Suprema. Bueno. María Isabel Urrutia tiene que ir presa. O sea, aquí hay una cantidad de gente que va a terminar presa, supone uno. Pero como este es el país de lo absurdo, donde los victimarios están por ahí campantes y las víctimas están en un proceso judicial. Si no ve usted el caso del expresidente Uribe. O la EPA Colombia, que está presa por dañar una cabina de Transmilenio. Hoy tenemos una certeza. Colombia no ha superado sus traumas. Y mientras el país se paraliza entre likes, comentarios y reels, la verdadera política sigue avanzando en los pasillos ocultos. Gracias por hacer parte de Análisis Infiltrado, pero recuerda, si te incomodó, compártelo. Si te hizo pensar, comenta. Y si te enojó, estás en el lugar correcto. Nos vemos en un próximo capítulo.